el proabortismo, una de las grandes interpretaciones fraudulentas que hace, la ha hecho ya del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la página web de la mortal Federación Internacional de Planificación Familiar está colgado la redacción de este artículo primero, que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pues bien, jactándose, digamos que hasta con ironía, la Internacional Abortera en su propia web dice que le consta que las leyes penales internacionales castigan como delito de genocidio la matanza de seres humanos, pero que aquí dice nacen, y que hasta que no nacen pues no tienen esos derechos y dignidad, ni siquiera la condición legal de seres humanos. Bueno, esa es una interpretación muy al hilo de la guadaña abortista, muy interesada y desde luego embustera y falsaria. Si nos vamos ya a analizar el propio lenguaje, vemos que el nacen, que dice aquí, incluye desde luego los derechos del no nacido. Porque cuando una persona nace, nace hombre o mujer, pero esos atributos de hombre o de mujer, desde luego los trae desde el vientre de su madre. Y siendo el derecho a la vida inseparable de la vida, desde luego que en el vientre de la madre estaba el derecho a la vida, y con él cuantos demás derechos se pudieran derivar. Entonces, el niño no nacido, cuando nace, nace ya con esos derechos. No es que los derechos nazcan con él, sino que es alumbrado, es parido, con unos derechos que ya tenía en el vientre materno. Eso por la propia definición del lenguaje. Ejemplo muy válido es este, de que se nace hombre o mujer porque ya en el vientre de la madre se tenían los órganos genitales de hombre o de mujer. O sea, eso nada más debería bastar y sobrar. Pero es que además existe lo que se llama la presunción de nacimiento. Desde el derecho romano ya se le tenía por nacido para todo lo que le resultara favorable. Y ese principio, que es un principio general de derecho, se encuentra plasmado en la mayoría de normas de todas las naciones. Por ejemplo, aquí en España, lo tenemos plasmado en el artículo 6, punto segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice: capacidad para ser parte. 1. Podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles, primero, las personas físicas. Segundo, el concebido no nacido para todos los efectos que les sean favorables. Pues bien, esta es la famosa presunción de nacimiento. Si se le tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables, debemos entender que cuando aquí el artículo primero de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos dice nacen, ese nacen le incluye, porque la presunción de nacimiento le presume nacido. Ese es un criterio más. Ya he dicho que antes el del lenguaje debería bastar. La presunción
de nacimiento también debe bastar, pero es que hay muchos más criterios en abundancia para refutar esta interpretación que hace, en fin, la internacional abortera. Las leyes se interpretan. Existen unas reglas de interpretación, se llaman reglas de hermenéutica. Y bien, dentro de estas reglas de hermenéutica, pues existe lo que se llama la interpretación auténtica. La interpretación auténtica es aquella que hace el mismo legislador. Pues bien, en interpretación auténtica, el no nacido está incluido en este nacen. Sencillamente, esta norma es de la ONU y si nos vamos a la Declaración de los Derechos del Niño, vemos que ya al no nacido le reconoce niño. En un considerando dice: considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. Entonces, ¿qué niño es aquel que tiene reconocida la protección legal antes del nacimiento? No es otro que el niño prenatal, el niño por nacer, el niño concebido. En su principio 4 también establece una serie de derechos, entre los que dice incluso atención prenatal y postnatal. ¿Qué niño es el que tiene derecho a la atención prenatal? El niño prenatal. Pero bien, a lo que íbamos. En otro considerando, dice: considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño y reconocida, atención, aquí está la clave de la interpretación auténtica, hecha por igual legislador, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces lo tenemos clarísimo. El propio legislador, en este caso la ONU, que hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que hizo posteriormente la Declaración de los Derechos del Niño, reconoce que el derecho a la vida del niño por nacer está incluida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Debería sobrar la interpretación auténtica, pero podemos recurrir a un sinfín de reglas de hermenéutica más. Y la hermenéutica o interpretación de los textos legales prima el espíritu de la ley sobre la letra. Ante cualquier duda que se pudiera plantear, primaría el espíritu de la ley. Y analizando bien la Declaración de los Derechos Humanos, se ve que el espíritu de esta norma es proteger a todos. Entonces, las normas se interpretan en el conjunto total del ordenamiento jurídico y en el conjunto del articulado en el que aparecen. Entonces, este artículo primero. Bien, este artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe interpretarse, para una interpretación correcta, con el resto del articulado de la propia declaración. Entonces, si nos vamos al artículo 3, leemos: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Repito esta pequeña frase: todo individuo tiene derecho a la vida. Pues bien, el niño no nacido es un individuo desde el momento mismo de su concepción, porque tiene un código genético único que le hace un ser humano irrepetible, insustituible y con su propia individualidad diferenciada absolutamente de todos los demás seres humanos. Es un ser único y exclusivo, irrepetible e insustituible, por tanto un individuo.
Y en consecuencia, cuando aquí el artículo 3 de esta declaración dice todo individuo tiene derecho a la vida, está diciendo también que esa igualdad de derechos que proclama el artículo 1 le compete también. También nos podemos ir al artículo 16.3, que habla de que la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Pues bien, el niño no nacido tiene una familia, porque es un hijo y tiene una madre. Y donde hay un hijo y hay una madre, hay una familia. Entonces, tiene el derecho a esa protección que figura en el resto del articulado. Pero, sobre todo, esta misma declaración, en su artículo 30, hace una expresa prohibición de que nada se interprete en contra de sus fines. Dice textualmente, artículo 30, nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. En esta declaración está proclamado el derecho a la vida y en esta declaración se prohíbe cualquier acto, cualquier cosa en contra del supremo derecho a la vida. Por tanto, la interpretación que hace la Internacional Abortera es una interpretación genocida. Una interpretación tendente a burlar esta declaración y dar muerte masiva a seres humanos. Y por tanto, sí debe ser castigada como un delito de genocidio. Más aún, hemos dicho que las reglas de hermenéutica o reglas interpretativas de los textos legales mandan que una norma se interprete en el conjunto de su articulado y de todo el ordenamiento jurídico, porque el ordenamiento jurídico es una pieza. No se puede interpretar nada aisladamente del resto del ordenamiento jurídico. Entonces, bien, si interpretamos este artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos con el artículo 1 de la Declaración Universal del Genoma, que dice que el genoma humano es el patrimonio de la humanidad, pues bien, el hecho de que el niño no nacido tenga, como reconocen las ciencias biológicas, el genoma humano, pues hace que sea uno de los seres humanos acreedor a la protección que le da este máximo instrumento internacional de protección de los derechos fundamentales, y con ellos el derecho a la vida, el supremo derecho a la vida. Pero es que además lo podemos interpretar con arreglo a otros principios generales de derecho que nos ayudarían a ver lo que es evidente, que el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos protege también al niño no nacido. Así tenemos el llamado principio indubio pro embrione, que viene a decir que si se planteara una duda, pues habría que estar a tenerle por mano. Es la llamada presunción de humanidad, indubio pro embrione. También existe el llamado principio pro libertas y su formulación indubio pro libertas, que quiere decir que en caso de duda hay que estar a todo lo que ayude al ejercicio del derecho fundamental. Entonces, cualquier duda que planteara ese NACEN habría de resolverse a favor de que el niño no nacido pudiera ejercer su elemental, básico, fundamental, primordial y supremo derecho a la vida. Tenemos también el principio non laedere, que es una prohibición general de hacer daño a otro. Está prohibido hacer daño a otro.
entonces está prohibido el aborto. Y interpretado el artículo primero de esta declaración con este principio, desde luego no puede arrojar el saldo de que se pueda hacer daño a un ser humano por el hecho de que no haya nacido. Y también podemos acudir como criterio interpretativo a la equidad. La equidad también es regla de interpretación y puede salvar la enorme injusticia que se podría traducir desde la extrema literalidad de las normas. Entonces, hay que encajar siempre las normas en su espíritu más justo. En conclusión, está refutadísimo que el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos excluya al no nacido. No puede ser de otro modo. He empezado a refutar esa interpretación desde la lingüística. Había dicho que nacemos varón o hembra porque ya teníamos unos atributos de varón o hembra en el vientre materno. Nacemos con unos derechos que traemos. El derecho a la vida, que lo traemos desde el momento que vivimos. Nuestro derecho a la vida no surge con nuestro nacimiento o parto o alumbramiento. Surge con la concepción. Entonces, bueno, nacer es una palabra polisémica que tiene diversas significaciones. Significa origen, originar, concebir, surgir. Si digo el sol nace al alba, eso no quiere decir que el sol no existiera antes del alba. Un río que se llama Mundo nace en los chorros del río Mundo y primero trae un caudal subterráneo antes de asomar por esa cueva que se llama Los Chorros. Pues bien, lo que no se puede decir es que el agua surge desde el borbotón de los chorros. El agua ya venía anterior. Los derechos del no nacido vienen con él, desde el momento de su concepción, especialmente el derecho a la vida que se adquiere, que es primordial, que es básico y se adquiere en el momento de la concepción. Entonces, siendo una palabra polisémica con significados de surgir, concebir, originar, bien, podemos poner el ejemplo de que alguien dice aquella tarde concebí la idea. Aquella tarde me surgió la idea. Entonces podemos concluir que donde el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, quiere decir también todos los seres humanos son concebidos libres e iguales en dignidad y derechos. Y con esto, perdonadme que me haya extendido tanto, pero se hacía hasta necesario porque este es el elemento angular que utiliza el proabortismo para su conducta genocida.